Bendiciones, mis hermanos. Le damos la más cordial bienvenida a todos y todas los que están conectados aquí esta noche con nosotros a través de la plataforma Zoom en vivo. Tenemos personas aquí desde México, Honduras, El Salvador, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y no sé si se me está pasando algún país, como quiera que sea. Los bendecimos. Ah, de Argentina también. Los bendecimos. Wow, tenemos un montón de países aquí representados esta noche. Así que de Venezuela también, ¿verdad? Que está mi hermano Miguel Ángel, que está en Argentina, pero que es venezolano, y César venezolano, y yo venezolano. Así pues que bienvenidos todos también los que nos ven en diferido en la grabación a través del YouTube o del Facebook. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Solamente queremos recordarle, mi nombre es Carlos Aparcedo y estoy con el Ministerio 5E Internacional. Estamos dictando una serie de estudios bíblicos, una serie somos 8 maestros dictando cursos y lo hacemos cada cierto tiempo y pues están invitados todos los que están conectados ahora a ser parte de esto, a conectarse, visiten nuestra página en Facebook, visiten nuestra página en Instagram y si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete, bien sea el canal de 5E o del canal de este servidor, Carlos Aparcedo, no sé por dónde me estás viendo, suscríbete, dale a la campanita para que recibas notificaciones, hazme un dedito arriba porque eso hace que le llegue a otras personas, déjame tus comentarios, tus sugerencias y compártelo. Si lo que estudiamos aquí esta noche es de bendición para ti, para tu vida, compártelo con otras personas. Estamos estudiando el libro de Colosenses. Esta es la tercera de 6 sesiones y estamos estudiando el capítulo 2 y vamos a compartir pantalla para entrar en materia. Estamos con el capítulo 2 del libro de Colosenses. El libro de Colosenses, ya hemos dicho anteriormente que es un libro que le escribe el apóstol Pablo a la iglesia que está en Colosas. Colosas es una ciudad que está ubicada relativamente cerca de la iglesia de Éfeso. Pablo nunca estuvo en Colosas. La gente de esta iglesia no ha visto su rostro, no le conoce en persona. Lamentablemente no había en aquella época, no había internet, ni había fotografía, que es una pintura cuando mucho. Entonces, Colosas es una iglesia que queda a unos 160 kilómetros de Éfeso, al este de Éfeso, donde sí estuvo Pablo durante algún largo tiempo y fundó una iglesia allí. Como fruto de esa iglesia se funda posteriormente la iglesia de Colosas. Esta iglesia se reúne en la casa de un hombre que se llama, ¿cómo se llamaba? Santo Dios, se me fue el nombre. Ahorita se los digo. Y el pastor de esta iglesia se llama Epafras o Epafras. No sé cómo decirlo porque lo he escuchado de las dos maneras. Esta iglesia se reúne en la casa de un siervo que se llama Filemón. Y por cierto, de allí también sale una carta, una de las epístolas de Pablo que se llama Filemón porque Pablo la dirige a ese hombre que posteriormente vino a ser el pastor de esa iglesia que se llamaba Filemón. Entonces, lo que está sucediendo es que Epafras le manda una carta a Pablo que está preso en Roma, exponiéndole un problema porque se están enseñando falsas doctrinas en la iglesia de Colosas y Epafras no sabe qué hacer con esta situación y le pide ayuda a Pablo y por eso Pablo escribe esta carta y precisamente es más que todo en este capítulo 2 donde Pablo rebate de una manera muy, con mucha sabiduría, pero al mismo tiempo de una manera muy contundente esas falsas doctrinas que se están enseñando. Y la primera la podemos ver, o las primeras si se quiere, porque podemos decir que es una o varias, porque hay muchas cosas allí mezcladas, están precisamente en estos primeros 10 versículos que acaba de leer, por cierto, mi hermana Mireya. Y fíjense que dice Pablo, comienza diciendo, aquí comienza como una introducción, quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, ellos no lo conocen, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Es decir, la oración, la lucha espiritual
que tiene Pablo en virtud a favor de la iglesia que se reúne en Colosas es que estas personas sean consoladas en sus corazones y que estén unidos en amor para que puedan alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, como lo dijo en el capítulo anterior, la inteligencia espiritual, para que puedan conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Colosas necesita entender, necesita internar esa sabiduría, ese conocimiento, esa inteligencia espiritual para poder rechazar lo que se está enseñando en ese lugar. Dice, de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos, escúcheme bien, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie les engañe con palabras persuasivas. Lo voy a parafrasear. Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas, todo lo que toda la sabiduría que ustedes necesitan, el conocimiento, el discernimiento, la inteligencia, los tesoros de la sabiduría, eso que está escondido en Cristo, y solo por Cristo ustedes pueden obtener esa sabiduría, porque como ya hemos dicho en sesiones anteriores, precisamente lo que se está enseñando en ese lugar es una filosofía que es una mezcla de la cultura de Grecia y de Roma, por eso se llama greco-romana, la cultura greco-romana, donde se le enseña una filosofía que tiene que ver con el mundo, con idolatría, tiene que ver con la creencia de que hay una fuerza interior que hay que desarrollarla para alcanzar mayores niveles de conocimiento y de sabiduría, y el que alcanza esos niveles superiores de sabiduría y de conocimiento es el que puede lograr obtener ciertos beneficios, cierta posición espiritual, y eso es lo que se conoce como gnosis. Entonces Pablo dice, ojo, iglesia, por favor que nadie te vaya a engañar con palabras persuasivas con ese asunto de la gnosis. Porque aunque yo no estoy en cuerpo, aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con ustedes gozándome y mirando el orden que tienen ustedes y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, de esa misma manera como recibiste al Señor Jesucristo, anda en él, andad en él. Es decir, ya comenzaste el camino, iglesia de Cristo. No te desvíes del camino. No permitas que nada ni nadie te saque de tu ruta hacia la plenitud del conocimiento, de las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Que nadie te engañe. El conocimiento, la sabiduría, el entendimiento, los máximos niveles, como tú lo quieras llamar, parafraseando lo que decía la gnosis, eso está solamente en Cristo, no hay otro. Luego dice, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y aquí es donde él más hace énfasis con esto de las filosofías grecorromanas. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque simplemente estas doctrinas desestiman el poder y la deidad y la preeminencia de Cristo. Es decir, estas doctrinas ponen a su conocimiento por encima del poder de Cristo. Y no hay nada que esté por encima del poder de Cristo, porque ya lo habíamos dicho la semana anterior, que dice la palabra que por él y para él existe, todas las cosas existen y fueron creadas. Fíjense ustedes que si vemos el capítulo 1, el capítulo 1 comienza diciendo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios y de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí Pablo ya comienza de una vez esta carta dándole la gloria al Señor y dice gracia y paz. La palabra gracia proviene de un término en el idioma griego
y ese como una palabra que se usa para saludar, es decir, es una palabra que se utiliza muchísimo. Y la palabra paz proviene de shalom, que se usa en hebreo también para saludar, ¿verdad? Uno llega a un lugar y dice shalom, shalom Adonai, en fin, una palabra que viene del griego y del hebreo, es decir, está hablando de dos culturas diferentes, porque precisamente en ese lugar se está haciendo dos cosas al mismo tiempo. Se está enseñando las filosofías grecorromanas y se está judaizando a las personas. Entonces él dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces le está dando su posición a Cristo. Y luego más adelante dice que por él y para él todas las cosas existen y fueron creadas. Aquí está en el versículo 16. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, está por encima de todo y todas las cosas en él subsisten. Entonces eso es como, hay un dicho en Venezuela, yo no sé si ese dicho lo usan en sus países, que dice que para qué yo voy a hablar con el payaso si yo puedo hablar con el dueño del circo. No sé si ustedes conocen ese refrán. Yo tengo que dirigir mi búsqueda hacia Dios Padre y hacia Jesús, por quien todas las cosas existen y por quien absolutamente todas las cosas fueron creadas. Entonces, ahí Pablo resalta la deidad de Cristo Jesús y rebate de una manera muy firme lo que es la doctrina de la filosofía grecorromana, de la gnosis y todo lo que tenga que ver con esa mezcolanza que, por supuesto, es completamente entendible que esté sucediendo en esta época, puesto que es un mundo que está dominado, ellos son parte del Imperio Romano y el Imperio Romano proviene del Imperio Griego. Seguramente muchos de ustedes ya sabían eso. El Imperio Romano es un resultado de cuando el Imperio Griego que fundó Alejandro Magno se dividió en tres. Eso lo profetizó, por cierto, Daniel en sus profecías, el profeta Daniel, que ese reino se iba a dividir en tres reinos. Bueno, pero el asunto es que Pablo aquí está rebatiendo de una manera muy fuerte esa filosofía, pero la otra filosofía que Pablo rebate, y es la que viene a continuación, ya les voy a contar porque me estoy riendo. Es la otra filosofía que Pablo rebate y es la que viene a continuación. Es la filosofía, es la enseñanza del judaísmo, perdón, la falsa doctrina que Pablo rebate. Quise decir, no es filosofía. La falsa doctrina que Pablo está rebatiendo es porque le están a la gente predicando a Cristo, pero los están judaizando. Ya no las mismas personas que están enseñando la gnosis, otras personas, presumimos judíos, y le están diciendo a la gente, ah, sí, qué bueno, mira que Cristo murió por nosotros, pero mira, te tienes que circuncidar y tienes que guardar el sábado y los días de fiesta y no puedes comer esto y no puedes comer aquello y con una serie de enseñanzas los están judaizando y Pablo le dice, no, eso no puede ser. Y yo me estoy riendo porque yo no sé si Diana lo vio, porque Diana frecuentemente me hace comentarios en las cosas que yo publico en mis redes sociales. Y yo no sé si Diana vio que yo el viernes, creo que fue, yo puse un post en, en mis redes sociales diciendo, porque entre las cosas que hago, enseño a personas a escribir un libro. Si alguien quiere escribir un libro, pues yo le enseño a escribir un libro. Yo le ayudo para que lo escriba, para que haga realidad ese deseo de escribir un libro. Por cierto que aquí está Diana Espeña, que ya comenzó conmigo en su proyecto de escribir un libro. Entonces, yo publiqué, si Dios puso en tu corazón el escribir un libro, Dios va a estar contigo, Dios te va a acompañar en ese proyecto. Dios te bendiga. Estoy aquí, hola Carlos, no es que me estoy comiendo una sopa y no quiero que me vean, pues estoy escuchando. Buen provecho, guarde un poquito para mí, por favor. Ok, mi amor, dale. Bueno, entonces, yo puse ese anuncio allí, pero más nada, es decir, yo no puse allí, nada, yo nada más puse, si Dios puso en tu corazón escribir un libro, seguramente Dios te va a acompañar en ese proyecto, Dios te va a dar la sabiduría, llámame si yo te ayudo. Entonces,
alguien escribió, bueno, pero ¿usted es católico o es protestante? Yo no le respondí, pero alguien respondió, bueno, pero ¿qué tiene que ver que sea católico o protestante? Y por ahí se fueron. Y eso fue el sábado. Y se pasaron toda la noche haciendo comentarios. Y yo no sé cuántos comentarios hubo. Yo creo que hubo en total más de 300. Y comenzaron una discusión, por supuesto, larga y por supuesto completamente estéril, que no va a dar ningún resultado ni nada. Pero yo me di cuenta que el que le respondió a este, que es un católico de estos, ¿cómo lo llamaría yo? De hueso colorado. De hueso colorado, sí, de esos que dicen que todo el que no sea católico va a arder en las pailas del infierno y son unos anticristos todos ustedes y no sé qué, y todos los pastores son unos falsos y todos los cristianos son unos mentirosos y son unos aprovechados, etcétera, etcétera. Bueno, y el que le respondió, me di cuenta que no es judío, pero es como pro judío, porque le decía, no, yo solamente creo en Yahweh y yo no creo en Jesús, pero yo me di cuenta de eso después y ahí se armaron una discusión. Entonces uno defendía el catolicismo y otro defendía la deidad de Jehová como único Dios, desestima a Cristo como el Hijo de Dios y entonces no creen en el Nuevo Testamento, solamente en el Antiguo Testamento y que hay que cumplir la ley. Entonces le decía, si usted no cumple la ley y los católicos no cumplen la ley, por ahí se fue y ustedes no guardan el sábado y la ley, y ahí tuvieron una discusión y entonces uno opinaba y el otro y el otro. Y yo lo dejé que hablar, en verdad. Ya por último les dije, gracias a todos por su comentario, porque mientras más comentan, esta publicación le llega a más personas, porque Facebook, mientras más la gente comenta, más lo muestra. Y entonces ustedes, queriendo o no queriendo, me están ayudando a predicar el evangelio. Muchas gracias por comentar. Yo creo que ahí ya comenzaron a quedarse callados. Entonces parece mentira que a estas alturas, pleno siglo XXI, todavía se puedan armar discusiones por ese tipo de cosas. Pero ya les dije la semana pasada que aquello que existía en aquel lugar, en aquel momento, se llama sincretismo, que es esa mezcla de culturas, de creencias diferentes, que las mezcla es religión, con filosofía y una cantidad de creencias allí, y que pasa hoy en día más que nunca. Ya hablamos de eso las 2 semanas anteriores, ¿verdad? Porque vemos en una casa de un cristiano que tienen un Buda que le acarician la barriga y tienen una figura hindú y en fin, y tal vez tienen por allí unas imágenes de la Virgen y le oran a los santos y en fin, y tienen imágenes de los santos. Ya de los santos vamos a hablar ahora a continuación, pero entonces ahora Pablo viene a rebatir precisamente lo que está sucediendo con estas personas que están enseñando el legalismo. El legalismo es que debemos seguir la ley que está en el Antiguo Testamento. Entonces Pablo dice, no, pero espérate un momento, ya tú estás circuncidado, pero ya de corazón, tú no tienes que circuncidarte físicamente. Que nadie te engañe con esto de que tú no puedes comer esto, no puedes comer aquello. Vamos a ver qué dice. A ver quién me quiere leer, por favor, del 11 al 23. Voluntario o voluntaria. Yo, hermano. Hermano, ay, Rita, me lee Sí. la próxima vez. Ya me había levantado la mano por ahí el hermano Alberto. Gracias. Del 11 al 23. Sí, o léeme, Alberto, por favor, hasta el... ¿Hasta dónde? Ya le voy a decir. Hasta el 15, para que del 16 en adelante lo lea Rita. Ok. El 11 al 15. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros,
que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Muchas gracias, hermano. Rita, léame por favor ahora solo del 16 al 18 y después me lee los otros versículos, Rita, del 16 al 18. Ok, pastor. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ok, muchísimas gracias, Rita. Fíjense que aquí, como les dije, Pablo está rebatiendo esto del judaísmo, o sea, de judaizar. No podemos ignorar que nosotros somos, provenimos del judaísmo, eso es indudable, es innegable, es incuestionable. Jesús era y es judío. Digo es porque él vive, ¿verdad? Sabemos que él vive y reina para siempre. Es de la tribu de David, es descendiente del trono de David, heredero del trono de David. León de la tribu de Judá, dice también, ¿verdad? Uno de los 12 hijos de Jacob. Pero fíjense que dice que en Cristo hemos sido, versículo 11 hemos sido circuncidados con circuncisión no hecha a mano, cuando echó de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es decir, Pablo le está diciendo, entiendan, señores, no necesitan circuncidarse físicamente, ya ustedes están circuncidados y están sepultados con él, es decir, con Jesús en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Aquí está Pablo haciendo una analogía y una explicación sobre la cual se basa el bautismo, de que cuando nosotros, es importante que sepamos que el bautismo en aguas no es lo que nos hace salvos. Lo que nos hace salvos es la fe en Cristo Jesús. El bautismo en aguas es un paso de fe y un paso de obediencia, porque es un mandato que tenemos del Señor Jesús de bautizarnos en agua. Pero dice que cuando nos bautiza, que estamos bautizados en el bautismo con Cristo, y justamente cuando nosotros descendemos a las aguas, lo que estamos es diciéndole al Señor, yo muero a mi antiguo yo y salgo de las aguas como un nuevo yo, como una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso es lo que es el bautismo y eso es lo que él está explicando. Entonces ahí Pablo, vuelvo a decir, él está diciéndole, no necesitan ser judaizados. Y Pablo está diciendo, por si acaso te vienen a decir, no, mira, pero es que el problema es que si tú no cumples esto, entonces tú estás cometiendo pecado y tú la paga del pecado es la muerte. Allí dice que en la cruz de Cristo dice, se anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de en medio y clavándole en la cruz. Es decir, lo único que debes enfocarte ahora es en seguir a Cristo, en tratar de obedecer lo que él te dice, está en comunión con Dios Padre, está en comunión con Jesús y no te dejes engañar por más nada. Y luego me gusta mucho cuando dice en el versículo 18 que nos acaba de leer, bueno, vamos al 16. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo eso es sombra de lo que ha de venir. Hace unas semanas atrás hicimos un estudio del libro de las fiestas de Israel, interesantísimo. Y una de las cosas que hablamos fue, ¿podemos celebrar la fiesta? Sí. ¿Es bonito celebrarla? Sí. Las fiestas judías estoy hablando. ¿Es obligatorio? No.
Y dice, nadie te engañe en cuanto a comida o bebida. Ah, es que mira que en el libro del Levítico dice que no se puede comer esos bichos de pezuña y este animal y el otro. Pablo dice, coman donde ustedes vayan, coman lo que le den, bendíganlo, santifíquenlo y cómanlo con acción de gracia, que nada les va a hacer daño. Ninguna cosa mortífera les hará daño, dice Pablo. Entonces, perdón, eso lo dijo el Señor Jesús. Y Pablo dice, todo lo que le den, recíbanlo, cómanlo. No se pongan ustedes como que, yo no visito la casa de los impíos, porque los judíos no visitan la casa de los gentiles. Entonces yo ahora, como estoy judaizado, yo ahora ya voy y no como carne, y no esto y no aquello. No voy a mezclar respeto mucho a los judíos, los admiro, los amo, oro por ellos, bendigo al pueblo de Israel, pero yo no tengo por qué hacer lo que ellos hacen, de que no se puede mezclar, por ejemplo, las carnes con los lácteos. Dios guarde. Usted va a la casa de un judío y cocina algo con leche, donde se cocinó la carne o donde se cocina lo demás, y bueno, casi ellos prefieren desechar las ollas que usted usó, porque ellos tienen, muchas casas de judíos tienen dos cocinas, porque no mezclan una cosa con otra, porque eso dice la ley en el libro de Levítico. Yo no tengo por qué guardar eso. ¿Ustedes me están entendiendo? Sí, hermano. Y luego me gusta mucho cuando dice en el versículo 18, no os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Y voy a parar un momentito aquí la cámara para ver si ustedes me dicen. Yo no estaba compartiendo pantalla, ¿verdad? No. No. Ok. Para ver si ustedes me dicen qué podemos entender con eso de culto a los ángeles. ¿Cómo asimilamos eso? Denme su opinión. Yo quiero opinar, Sí. hermano. Bienvenido. ¿Sí me escucha bien? Sí. Perfectamente. El fin de semana pasado, el domingo, nosotros tenemos igual reunión por Zoom en la iglesia con el pastor René Gurmilán. Y el pastor Nelson estaba hablando justamente de esto que está hablando usted. Y por ejemplo, nosotros que somos de acá de México, las personas son muy dadas a eso de lo que viene siendo la idolatría, y muchos tienen ídolos que son ángeles. Entonces él, por ejemplo, usted nos hace la comparación con cosas esos de budaísmo y ese tipo, y él nos hacía exactamente la misma comparación, pero ahora sí que con los ídolos que tienen más comunes aquí en México. Entonces yo creo que ese capítulo, según lo que yo entendí, se refiere a que no podemos nosotros darle adoración a nadie más que a Dios. Eso es lo que siento, a lo que se refiere el capítulo. Absolutamente, Gerardo. Y me gusta muchísimo la comparación que estás haciendo, porque yo sé que eso sucede mucho en México. Ya lo hemos hablado aquí otras veces. Lo que yo pienso, hermano Gerardo, y entiendo que en un país como México, donde eso es algo que está tan extremadísimamente arraigado, el problema que seguramente confrontan muchos pastores es que prácticamente si hablan de eso, como que echan a la gente de la iglesia, porque la gente tiene eso tan arraigado que tal vez no les gusta que le digan eso, que eso no es correcto. ¿Usted qué opina, Mireya? Pues lo que dice esta persona, este hermano de que es de México, sí, yo soy cristiana, tengo unos años, y hay iglesias, yo no entiendo esto de doctrinas, ni entiendo, pero hay iglesias cristianas que sí adoran, incluso donde yo me congrego, que es Puebla, México, en La Paz, es una congregación, hay gente, no sé si porque no entiendo, pero adoran a los ángeles. Y van con nosotros, o sea, es algo que yo nunca me he atrevido a decirles que pues la misma palabra lo dice. Yo no conozco mucho de la palabra, pero lo que sí he leído, es donde dice que no se hará, Dios es celoso
y que no adoremos más que a Él, ¿no? Así Entonces es, yo es lo amén. que a veces digo, eso es tan sencillo que pues no sé, no sé qué tenga que, la Pero verdad sí, eso es lo que... muchas gracias, Mireya, por su comentario. Pero ¿sabe qué pasa, Mireya? Yo pienso que muchas veces los pastores, como que tratando de que las almas no se pierdan, tratan de ser un poco paternales en el sentido como que dicen, bueno, si vengo y les digo esto de sopetón se me van de una vez, entonces prefiero que se queden y que la misma palabra los vaya enseñando y que Dios, el Espíritu Santo los vaya transformando, porque si me pongo a ser muy estricto, pues se devuelven y ya no vuelven más y ya para qué. Entonces, por lo menos tratan de darle Ok. amistad y que el Espíritu Santo les vaya mostrando, ¿verdad? Porque así trabaja Dios también. Pastor, un comentario para Sí, sí, completar sí. lo que están diciendo. Sí, Justamente la herejía que se manejaba en el tiempo del gnosticismo establecía el principio de que había que humanar la adoración de Dios. Entonces, humanar significa de que había que darle una figura. Y recuerde que, como usted mismo lo comentó hace un rato, el origen grecorromano de la cultura establece el sincretismo entre las imágenes y las figuras. Y recordemos que en ese mismo tiempo ya Roma, de alguna manera, cuando Constantino aprueba, digamos, el concepto de que el cristianismo sea reconocido, no elimina sus imágenes, no elimina sus dioses. Es decir, el sincretismo continúa siendo establecido para mantener una especie de equilibrio entre lo cristiano y lo no cristiano, y consecuentemente estos maestros herejes de ese tiempo establecían como uno de sus principios culturales, aparte de lo que enseñaban con respecto al gnosticismo, el hecho de que la gente que es de Dios era indigna de adorarle directamente, y entonces sostenían que tenía que acercarse a él por medio de la mediación de los ángeles, con el fin de defraudarles y privándoles de su premio de tener a ningún otro intercesor que no sea su corazón en Cristo. ¿Me explico? así Entonces, es, así es. eso fue algo que se privó mucho en ese tiempo y era parte de la filosofía que se establecía, en contrario a lo que Pablo pues defendía con esa excelente carta de Colosenses. Eso es correcto. Muchísimas gracias, Miguel. Excelente esa, esa acotación con respecto al origen de cómo comienza la Iglesia Católica y cómo se arrastra el sincretismo para esa época. Rita, ¿nos terminas de leer los versículos 25 perdón, del 19 al 23. 19 al 23, por favor? Claro que sí. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad y mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Muchas gracias, Rita. En pocas De palabras, nada. ¿cómo es posible que si ya tienes a Cristo, ahora vas a volver atrás a los rudimentos del mundo? Si ya no estás en el mundo, pero no perteneces al mundo. Le dijo Pablo a la iglesia de Galacia, le dijo, ¿quién les fascinó? Oh Gálatas insensatos, ¿cómo se van a dejar engañar? Y bueno, mi hermano, mis hermanos, yo simplemente les llamo la atención en el sentido de que, como les acabo de decir con respecto a estas cosas que suceden en México, una vez más le digo que nosotros tenemos que en lo posible manejar todas estas situaciones en amor con las personas que están haciéndolo, ¿verdad? No venir a confrontarlos, a decirles, mira, tú te vas a podrir, te vas a arder en el infierno. ¿Por qué no? Porque lo que hacemos es separarlos, pero alejarlos, pero
pero sí tenemos que en amor darles testimonio y predicarle con nuestros actos a Cristo. Vamos a revisar brevemente lo que fue la tarea, brevemente porque no nos da tiempo de hacerla toda. Solamente vamos a revisar un poquito de lo que era la tarea. Y quisiera que alguien me diga, los que le hicieron, que estoy seguro de que fueron todos, en serio. Todo lo que aprendes de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en el capítulo 2. A ver quién encontró información. Yo tengo algunos, algo que saqué, ¿no? Sí. En Dios Padre y Dios Hijo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Excelente. Parte de lo que nos enseña. Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo nos quita la naturaleza pecaminosa. Eso viene a ser como una circuncisión espiritual. El poder de Dios levantó a Cristo de los muertos y nos da vida juntamente con Él al perdonar nuestros pecados. Así es, nos da vida juntamente con Él. Y hemos sido resucitados de muerte a vida. Nos quita la naturaleza pecaminosa. ¿Qué más me dijo después de nos quita la naturaleza pecaminosa? Nos da vida juntamente con Él. Hay una circuncisión espiritual. Después de que nos quita la naturaleza pecaminosa, y entonces esto nos lleva a, esto es una circuncisión espiritual. Circuncidados espiritualmente. Excelente. Muchas gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Qué más encontraron? Hermano, que Dios nos dejó un consolador para que nunca estuviéramos solos. Un poquito más alto porque no te escucho bien, por favor. Que Dios nos dejó un consolador para que nunca estuviéramos solos, para que nos guíe y nos dirige en toda nuestra Dios vida, nos dejó un consolador para que nunca estuviéramos solos. para que nunca estuviésemos solos. Excelente. Hermano, yo puse que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, que debemos andar en Él, o sea, en Cristo, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y el Espíritu Santo es el mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos. Exactamente. El mismo Espíritu Santo que está con nosotros levantó a Cristo de entre los muertos. Excelente. Muchísimas gracias, Rosy. Era Rosy que me hablaba, ¿verdad? Hermano. Sí, Sí, Roberto. hermano, perdón. Gracias, Rosy. Sí, Roberto. Sí, no, también que unidos en amor podemos alcanzar todas las riquezas, ¿verdad? De plenitud, bueno, entendimiento a fin de conocer, que es algo muy importante, el misterio del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien, excelente. A fin de conocer el misterio del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo y el Espíritu Santo. Eso está como para mostrárselo a ese señor que discutía ahí en la conversación del Facebook, porque decía que él no cree en la Trinidad, que él solamente en el Padre, en Yeshua, en Yahweh. Pero ¿saben qué pasa con eso? Miren, se lo digo de la manera más respetuosa y con mucho temor de Dios. Es que Dios no se lo da a revelar a todo el mundo. Ahí lo dice. Sí. ¿Cómo le explico? No es para todo el mundo. ¿Por qué? No sé. O sea, Dios es soberano y no a todo el mundo se le revela. Enrique, adelante. Sí, pastor, con respecto a eso. La palabra de Dios nos dice que solo Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Entonces, ¿cómo María puede escuchar a todos a la vez en la tierra? ¿Cómo un santo puede escuchar a todos a la vez en la tierra? Excelente.
Si no El tiene, único Intercesor. que es omnisciente, omnipresente y omnipotente se llama Dios. No hay otro. amén. Y después, Hermano, perdón, con respecto a que solo el Espíritu Santo revela a quien Él quiere el conocimiento de la palabra. Es cierto, porque Satanás sabe Biblia, pero no tiene revelación porque no tiene el Espíritu Santo. Así es. Entonces, Así es, ninguna amén. otra persona tampoco. Puede leer y leer la Biblia y lo lee como un libro muy lindo, muy bonito, lo entretiene, pero los secretos que hay en él, solo el Espíritu Santo los revela. Exactamente, Enrique. Oiga, a mí me gustaría, si ustedes tienen tiempo, que vean esa discusión. Está en el último o el penúltimo post que hice, un video que subí, creo que fue el viernes. Y el hombre el católico, ponía fotos de versículos ahí, que le tomaba fotos a la Biblia. Mire, porque aquí dice que los protestantes son unos anticristos, y aquí dice y que ustedes son una secta en el tal. Bueno, y un montón de cosas ahí. Y por más que, mire, se puede conocer la Biblia de tapa a tapa, pero si no tiene la revelación del Señor, no lo va a entender. Muchas gracias, Enrique. Sí, adelante. ¿Quién me estaba hablando? Yo, hermano, es que un poquito de lo que el hermano estaba comentando. Sí, Rosalba. Fíjese que, no, Rosario. Rosario, perdón. Cuando estaba precisamente haciendo lo de la tarea, pues digo, nada es casualidad, ¿verdad? Estaba viendo Primera de Corintios y precisamente habla un poco de lo que el hermano decía, que para los que no son espirituales, pues no pueden recibir las verdades, ¿no? De parte del Espíritu de Dios. Por eso todo les suena ridículo y pues no pueden entenderlo. Entonces, ahí pues veía Isaías, ¿no? 40:13, que dice que quién puede conocer los pensamientos del Señor y quién sabe lo suficiente como para enseñarle a Él. O sea, Él es soberano en todo, ¿no? O sea, nadie puede venir primeramente a conocer todo el pensamiento de Dios, y pues a Él nadie le puede enseñar, ¿no? Y nosotros entendemos estas cosas pues porque tenemos la mente de Cristo. Exactamente, así es. Y Pastor, además asumimos con mucho respeto y mucha humildad y mucha reverencia un que comentario, no conocemos todos los pensamientos del Señor. un comentario adicional, y quizás se sale un poco el versículo, pero parece mentira que pudiera ser insignificante. Sí. Pero deja de ser insignificante cuando vemos la profundidad del contenido, y es justamente el versículo 6, que dice: por tanto, de la manera en que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, vivid en él. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué manera recibimos a Cristo? Muchos lo reciben verdaderamente de la manera en que debe ser recibido, porque entonces si lo recibimos como la manera en la que debe ser recibido, entonces debemos andar, vivir, actuar y conducirnos de la manera en que Él nos está enseñando para poder disfrutar de su riqueza. El misterio escondido en los siglos es Él, y nosotros lo vamos a disfrutar de la misma manera. Es decir, así como los hijos de Israel vivieron en la buena tierra, disfrutando del producto de la tierra, hoy en día la buena tierra es Cristo, como el Espíritu que lo incluye todo. Cuando recibimos la revelación, entonces Él entrega absolutamente todo, porque Él mora en nuestro espíritu y nos entrega de su plenitud. Entonces, parece mentira que el versículo parece corto y no tan importante, pero si nos damos cuenta está la esencia de todo, porque si lo recibimos en el espíritu y andamos de la manera en que Él quiere que vivamos, entonces verdaderamente vamos a estar en Él. Así es, amén. Así quisiera hacer un comentario. A ver, en el capítulo 2, versículo 2, hay una frase que a mí me llama la atención. Dice: a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y habla de misterio. Y anteriormente a eso, porque me agrada agarrar la frase y entiendo entonces de esta manera. Pablo está diciendo con todos los hermanos en Colosa que si ustedes están unidos en amor para alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento. ¿De qué entendimiento? Y me está llevando directamente a Jehová, Yahvé, o como podamos, porque esto es un descifrar acá también en Honduras, con eso de los mesiánicos y con estos nombres, hemos entrado en una situación ahí, pero aquí me dice que es el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y entonces ahora tener a los dos, qué misterio más profundo, la deidad, entender en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo no es fácil.
y no es fácil entender su deidad, pero Dios nos ha dado este misterio en quien están escondidos. ¿En quién están escondidos? Todos los tesoros, todos. Habla de un tesoro. Habla como que fuéramos mineros y encontramos la veta de oro. Y dice todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento. Entonces alabo al Señor que nos da este alto privilegio. Pero me quiero enganchar un poquito de eso que está diciendo Daniel. Porque cuando Pablo dice el misterio del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, ¿de qué está hablando? ¿A qué misterio se refiere? ¿Qué opinan ustedes? El misterio es que los gentiles iban a poder también disfrutar de la vida en Cristo, ¿no? Ese es un misterio que el Señor le reveló a Pablo. Pero ¿estará hablando Pablo allí de ese mismo misterio? Pudiéramos decir tal vez, hermano, que ese fue el principal misterio que Dios le reveló a Pablo de manera exclusiva. ¿Pero está hablando Pablo de ese misterio? ¿Usted qué opina, Pastor Miguel Contreras? Hay dos cosas interesantes en esto y justamente estaba revisando Efesios hace unos días atrás. Hemos estado trabajando en algunas cosas con el libro en cierto tiempo y de alguna manera el libro de los Efesios y de los Colosenses se relacionan. ¿Por qué razón? Efesios nos da un tratado bastante sincero de lo que Pablo en la revelación que el Espíritu le da en la carta es lo que debería ser la casa, el cuerpo que es la iglesia. Efesios es una excelente revelación de la iglesia y se dice que Efesios es el mensaje escrito no a la iglesia de Éfeso, sino a las iglesias de Dios, estableciéndolas como estructura del cuerpo, como estructura corporativa de lo que es la cabeza que es Cristo. Entonces venimos a Colosenses y nos damos cuenta de que el misterio revelado simplemente es la corporificación del cuerpo de que es la iglesia y la cabeza que es Cristo, absolutamente revelada a través del misterio del Espíritu Santo. Quiere decir que hay una relación directa y podemos entender que Cristo como misterio y la iglesia siendo el cuerpo de Cristo que lo expresa, es el misterio de Cristo ya expresado. Y nosotros lo vemos en la economía que Dios nos ha puesto, que es impartir a Cristo, o sea, corporificar la figura de la iglesia es corporificar la cabeza que es Cristo mismo. Y al entender eso, entendemos entonces todo lo que representa este misterio englobado en la riqueza de la vida espiritual que nos regala el Señor gracias a esa preciosa revelación. Pastor Miguel Ángel, lo que pasa es que tu hermano tiene mucho conocimiento, entonces yo quiero que tú se lo expliques a ellos un poquito más digerible. Un poquito más suave. Es sencillo. La cabeza. Tú dijiste que Cristo es ¿qué? Cristo es la revelación, ¿verdad?, de lo que complementa al cuerpo. Pero tú dijiste que Cristo es el misterio. Cristo es el misterio que ya ha sido revelado. Okay. Que ya ha sido revelado. Entonces, ¿cuál es el misterio? ¿Qué fue lo que se fue revelado? ¿Cómo que fue lo que se fue revelado? ¿A qué te refieres con esa pregunta, pastor? Cristo es el misterio que ya ha sido revelado. ¿Qué fue lo que se reveló? ¿Qué fue lo que se reveló? La presencia de la vida plena en Cristo. Exactamente. Lo que el pueblo buscó estaba en la plenitud de él. Y justamente lo que fue el revelado. pueblo buscaba. Exactamente. Sí. Ese es el misterio. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, aquí, hermano Alberto, él está hablando específicamente del misterio de la Trinidad de Dios y se relaciona con eso que dice que en él y para él todas las cosas existen y fueron creadas. Y fueron hechas, así es. Todas, y todas por él subsisten.
Y a él está por encima de todo principado, toda potestad, todos los ángeles, todo cuanto existe, todo es por él, hecho por él y para él y por él subsiste. Inclusive el libro de los Hebreos, que termina siendo todavía una escritura que muchos se la adjudican a Pablo, otros se la adjudican a Lucas, todavía no está literalmente conformado, y los teólogos, mis respetos, que yo también me gradué en una escuela de teología, pero si me preguntan a mí, yo podría profanamente decir que el libro de los Hebreos no tiene autor, porque la mano del libro de los Hebreos está por la inspiración del Cristo mismo. Porque el libro de los Hebreos es la perfecta explicación de la supremacía de Cristo por encima de los hombres, por encima de los ángeles y por encima de todo sacerdote o sacerdocio humano conocido. Amén, así es. Muchas gracias, Pastor Miguel Ángel. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Pablo está entrando allí, hermano Alberto, y me gusta mucho que te hayas dado cuenta de ese pequeñito detalle, que parece como insignificante. Pablo está hablando allí, está hablando del misterio que le fue revelado del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, precisamente para decirle, para explicarle a la iglesia de Colosas y explicarnos a nosotros que la deidad está en Cristo, que la supremacía y la preeminencia de todo la tiene Cristo, y que por lo tanto nosotros no tenemos que dejarnos engañar con ningún tipo de creencia mundana, ni con ningún tipo de sincretismo, ni tampoco tenemos que dejarnos judaizar, ni nada que se le parezca. Hermano mío, hay un pasaje que Pablo dice claramente: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue humanizado, y todo lo que refiere ahí. Adán y Eva, cuando Satanás hace la propuesta a Eva, le dice: sabéis que el día que él comiere seréis igual a Dios. Solo le pongo esto porque es uno de los temas tan grandiosos. Lo que tenemos en Cristo, como el pastor decía, Cristo es la cabeza, pero al hacernos su cuerpo, nos ha ubicado en una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Todo lo que tenemos en él es tan grandioso, tan maravilloso, que Juan el apóstol, por eso, cuando le miraremos cara a cara, le conoceremos tal como él es, la grandeza de nuestro Dios. Así es, mire, tan cierto lo que dice Daniel en otro pasaje, allí mismo dice que todas esas cosas de lo de las fiestas y lo de las comidas, dice, todo eso es un reflejo de lo que ha de venir. Dice Pablo, ¿verdad? Pero Cristo es la cabeza. Es decir, tenemos que tener claro que no hay nada por encima de Jesús. Por eso cuando Jesús le preguntaron, bueno, pero ¿cómo es posible que tú estás sanando un sábado y estás faltando a la ley? Y él dijo, no, el día del Señor no puede ser mayor que el Señor del día. Es decir, el día del reposo del Señor no puede ser mayor que el Señor del día del reposo. Entonces, la pregunta sería, ¿yo puedo sanar el día de reposo? ¿Yo puedo aconsejar el día de reposo? ¿Yo puedo ministrar el día de reposo? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? ¿Se quedaron congelados o qué? No levanten todos la mano, por favor. Yo digo que sí. Tú dices que sí. ¿Qué dice Yo digo Enrique? que sí. Gracias, Rita. ¿Qué dice Enrique? Porque serían obras de Dios mismo, ¿no, pastor? Amén. Yo estoy de acuerdo. ¿Qué dice Enrique? Sí, pastor, gracias. Me acuerdo una anécdota. Estábamos presentando una obra de teatro en Casa de Alabanza y era una escena donde había licor, ¿verdad? Estábamos presentando ahí una persona que tomaba mucho. Cuando salimos de escena, un hermano me dice, qué barbaridad, ¿cómo a usted se le ocurre poner una botella de guaro en el altar? ¿Verdad? Entonces, digo, ay, mi hermano, el altar es nuestro corazón. Eso, le digo, es un lugar, está bien, nosotros lo santificamos, le digo, pero ¿de qué otra manera puedo representar el pecado que queríamos representar? En este caso el licor, digo, el alcohol.
Entonces la gente a veces se va a los extremos, ¿verdad? Y eso ya viene a ser religiosidad. Eso es religiosidad. Esa es la palabra exacta. Entonces, Esa es religiosidad. ¿Alguien más había dicho algo? Gracias, Enrique. ¿Alguien más comentó algo ya para ir cerrando? Tal vez se hubieran puesto una... Perdón, tal vez se hubieran puesto una botella de alcohol de farmacia, no dicen nada, pero como... Bueno, está de moda, está de moda por la pandemia. Al fin es la que, sí, pero esa es la que toman los borrachitos ahí. Le doy la palabra a... Mi hermano, solo una frase que me deja. Pablo, con todo esto que hemos estado ahorita, nos hemos quedado pasmados, callados, porque a veces no hallamos palabras, porque entrar al misterio de nuestro Dios, el gran privilegio, yo lo tomo así, hermano mío. Israel tuvo el privilegio de ver una forma visible de manifestación del Dios eterno. Así es. En la columna de fuego, en la de nube, el abrir el mar y otras tantas cosas que todos nosotros acá conocemos o sabemos. La iglesia, ¿qué manifestación tenemos del Dios invisible? Y aquí la grandeza poderosa de nuestro Dios. Y por lo tanto, Pablo ahora le dice a los Colosenses, versículo 4, y esto lo digo para que nadie se engañe con palabras persuasivas. Así es. Ahora, Pablo está fundamentando, y yo me lo pongo así, mi hermano, como que nosotros fuéramos excavadores o buscadores de oro, de tesoros. Pero cuando hallamos la veta, cuando hallamos el lugar donde está el tesoro, el oro puro, yo creo que no andaríamos buscando en otro lugar. Sí, porque Jesús es el oro. Amén. Jesús es los tesoros escondidos. Muchas gracias, Daniel. Daniel, una pregunta y por favor, si te pido, me la respondes breve porque nos queda poco tiempo. ¿Tú estás sirviendo en alguna iglesia? Mi hermano, sí, estamos dedicados a tiempo completo a un ministerio infantil, CDI se llama, trabajamos dando cuidado a 165 niños de pobreza aquí en Honduras. ¡Wow! ¡Qué bonito, hermano! ¿Y te dedicas a eso con exclusividad 100%? Sí, gracias al Señor. ¡Wow! ¡Qué bonito! Un día me gustaría conocer más sobre eso. Ahí, vamos a intercambiar números de teléfono ahí para ver si un día conversamos sobre eso. Está lindo ese proyecto, esa misión está muy bonita. Le doy la palabra a Rosalba y a Selena que habían levantado la mano. Rosalba. Sí, amén. Gracias. Hablando del día de reposo, dice la palabra de Dios que Jesucristo es el Señor del día de reposo, ¿verdad? Amén. De ese día. Y también de que el día de reposo también nosotros lo tomamos como el día en que nosotros vinimos a los pies de Cristo. Ya no celebramos un día específicamente, sábado, domingo, sino el día en que nosotros nos convertimos a Él. Ese es el día en que nacimos de nuevo. Ese es nuestro día de reposo, porque entramos al reposo celestial. ¡Wow! Eso está poderoso. Y hablando también de lo que sí quería opinar acerca del misterio, en el verso 9, siempre del capítulo 2 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, porque él es la cabeza de todo principado y potestad. Y más adelante dice que él los exhibió, ¿verdad? Públicamente a las potestades, hablando de los principados y las potestades. Y dice, triunfó sobre ellos en la cruz. Amén. Ese es el misterio. Eso es Ese lo que es yo el quería misterio. opinar. El poder de Cristo Jesús. La supremacía de Cristo Jesús. Venció todo principado y potestad y los exhibió públicamente, anulando todo el acta de decretos que había en contra nuestra por causa de nuestros pecados, clavándola en la cruz del Calvario. Amén. Muchas gracias, Rosalba. No sé si Selena todavía está por allí, que me había levantado la mano. ¿Está todavía por aquí, Selena? ¿O se me fue? Es que Selena tiene muchos problemas allá con el internet en Estelí, Nicaragua. Bueno, mis hermanos, vamos a dejarlo por hoy hasta aquí. Vamos a escuchar a nuestro hermano César Bonilla de North Carolina.
Ya no hay frío por allá, César. Ya se acabó la ola de frío. Carolina, está bajando, está colocando el clima bastante aceptable, pues, como 18, 16 grados. Ya no está nevando. No, nada de eso. Pero también les golpeó allá, ¿no? Sí, mucha lluvia. ¿Cómo dices? Mucha lluvia. Ah, mucha lluvia, ok. César nos trae una meditación y yo le voy a dar la palabra a continuación. Le voy a dar la palabra a continuación a César. Debo explicarles que estamos haciendo, cada semana estamos dándole oportunidad a uno de los participantes, y digo esto a todos los que están aquí, se lo explico a todos los que me están viendo a través del YouTube, en la grabación y a través del Facebook. Cada una de las sesiones de este estudio, uno de los participantes nos comparte una breve meditación relacionada con el libro de Colosenses, que es el libro que estamos estudiando. Hoy lo va a hacer mi hermano César Bonilla, venezolano aquí en Estados Unidos. Y la sexta sesión, porque hoy estamos en la tercera, ahora la semana que viene tenemos el capítulo 3, después la siguiente el capítulo 4. ¿Así es? Sí. En la sexta sesión vamos a hacer un análisis general de todo el libro, y la séptima sesión, la séptima y última, la semana número 7 de este estudio, ese día va a ser solamente para que algunos de ustedes puedan, digo algunos porque obviamente no da tiempo a que lo hagan todos, tengan la oportunidad, y yo quisiera que lo hicieran todos, pero repito, no da tiempo, y yo quisiera que todos ustedes tuvieran el deseo y la pasión por hacerlo, nos compartan una meditación breve. Entonces hoy César nos va a compartir una meditación breve. Adelante, César, bienvenido, el tiempo es tuyo. Muchas gracias. Bueno, ante todo vamos a orar para pedirle a nuestro Padre Santo que... César, trata de acercarte un poquito porque se te oye un poquito como... ¿Ahora me escuchas mejor? Muchísimo mejor. Okay. Vamos a orar primero para pedirle a nuestro Padre que ponga en mí las palabras que todos nosotros queremos escuchar, que a través de mí podamos entender y seguir siguiendo sus caminos, que es lo más importante. Gracias a ese Consolador que nos dio. En el nombre de Jesús, amén. Yo voy a compartir algo que hice. Rápidamente. ¿Sí se ve? Sí, hermano. Okay. Sí, hermano, sí se ve. Estos pasajes bíblicos referentes a lo que estamos estudiando, que es el amor en espíritu, sería el tema. Y uno sería Mateo 22, 35 al 40, el gran mandamiento. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. El otro sería Juan 14, 15, 17, la promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardáis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y que coincide con lo que estamos estudiando, Colosenses 1, del 4 al 8, que lo hemos visto varias veces. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, y a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros,
desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Yo lo que quería transmitirles es eso, pues, de que todo se enfoca en lo que es ese amor, pues, y eso lo aprendí del pastor Carlos, que el amor no es mandatorio, pues. Es algo que no es elección, pues, que es un mandato que nos da Dios, y ese mandato lo recibimos a través de ese consolador. Y yo vi una frase que es importante, que me vino cuando leí todo esto, que tenemos que defender ese gran premio. Y al defender ese gran premio, lo defendemos con ese amor, con el conocimiento que ya tenemos, evitando las cosas malas con inteligencia, que es apartarse del mal, y pidiéndole a Jesús, que tiene toda la sabiduría, entender para comprender todos esos misterios del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto era todo, hermano. Espero que les haya servido, y alguna pregunta, estamos a la orden. Muchísimas gracias, César, por ese mensaje tan bonito. Yo diría que eso es parte de lo que estamos estudiando acá. Si quieres, deja ya de compartir la pantalla, César. Que eso es parte de lo que llamamos acá la inteligencia espiritual. Es correcto. De lo que estamos estudiando acá. Porque amar inteligentemente es practicar la inteligencia espiritual. Y amar en hechos, como estaba diciendo allí el hermano César, es ser espiritualmente inteligente. Amén. Muchísimas gracias, César. Y bueno, y te felicito una vez más. Gracias. Como siempre, por tu constancia y tu perseverancia. Excelente. ¿Alguna pregunta, algún comentario para César? ¿O alguna pregunta, algún comentario de lo que estamos estudiando yo para ir cerrando esta noche? Vas bien, César, vas bien, muy bueno. Gracias. Muy claro, yo creo, sí. ¿Qué decía Roberto? Muy claro, sí, no tengo preguntas. Muchas gracias, Roberto. Enrique, ¿ibas a decir algo? No, aplaudirle nada más. Sí, excelente. Sí. Aquí lo más importante es que se atrevan a hacerlo, porque cuando ustedes lo hacen, primero que se sueltan, y segundo que se ven pues en el compromiso de tomar la Biblia y estudiar como lo hizo César, y eso es algo que les va, no como hacían los gnósticos, ¿verdad? Que se autocastigaban, como dice allí Pablo, ¿verdad? En los últimos versículos ahí del capítulo 2, que habla de, ¿cómo es que dice? No me acuerdo la palabra exacta que dice, como castigar el cuerpo, algo así. Aquí nosotros lo que tenemos es que incorporar la disciplina de la lectura de la palabra del Señor y de la oración, y escudriñar la palabra de Dios, lo más importante. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bienvenidos. Versículo 5 del capítulo 2. Sí. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Pregunta, ¿a qué se refiere esto? Ya que estamos hablando del gnosticismo y cómo recibieron esta frase que el apóstol está diciendo. Porque en el gnosticismo surge la idea de que te puedes desprender del cuerpo y salir de él. Entonces, pregunto, ¿en qué sentido está esta frase dicha por el apóstol? Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros. Entiendo, y la pregunta está muy buena y muy adecuada, pues obviamente sí, habría que, no tenemos manera de averiguar cómo se lo tomaron los de Colosas, pero obviamente lo que quiso Pablo decir es pues que él no está físicamente, pero que los tiene en su mente, en su corazón,
que está pendiente de ellos, los tiene presentes, y fue lo que le quiso decir, ¿verdad? No, obviamente no quiso decir que se transportaba ya o se teletransportaba, pero sí, pues me parece muy interesante, Daniel, y la verdad que para responder esa pregunta más ampliamente habría que revisar las palabras, el texto original en hebreo, para ver la mejor manera de interpretarlo. Pero obviamente Pablo no quiso decir que él se transportaba para allá en su espíritu, ¿verdad? Porque pues los seres humanos, la única capacidad que tenemos, y aunque no lo sabemos y no lo entendemos tal vez, es que dice la palabra que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que estamos aquí y al mismo tiempo espiritualmente estamos en lugares celestiales. Es algo que seguramente para muchos de nosotros es bastante difícil de asimilarlo. Pero no que podemos estar, yo no puedo estar aquí. Bueno, ahora estoy, ¿cómo lo pudiera, qué palabra utilizaría yo para decir que estoy con ustedes allá en cada uno de sus casas, de sus hogares? Tal vez una manera de decirlo. Remotamente. Sí, tal vez algo así. Hay dos pasajes, uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo. En el Nuevo con nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo de que estabas en la higuera, te vi, pero el Señor físicamente no estaba ahí. No estoy, estoy de acuerdo, mi hermano, en lo que anterior dijo, solo estoy, que es un pasaje que algunos han tomado para decir de que se puede salir del cuerpo. En el Antiguo Testamento, el profeta que pudo, que el profeta cuando el siervo fue e hizo la transacción dolosa con el sirio Naamán, que fue librado de la lepra, y cuando se acerca le dice, tú hiciste eso allá, pero yo te vi. Entonces, solo estoy por un enfoque que no estoy refiriendo a salir del cuerpo. No, pero está muy bueno. Está muy bueno lo que estás diciendo, Daniel, pero bueno, ya sabemos que en el caso, mira qué importante lo que tú estás diciendo. En el caso de Eliseo, que es el profeta del que estás hablando, y el siervo Giesi, no es que Eliseo está ya espiritualmente con él ni que se desprendió de su cuerpo, sino que el Señor le revela, le abre la visión espiritual para ver lo que está sucediendo allí. Porque eso sí, Dios puede hacerlo. Dios nos permite, nos puede permitir si él quiere hacerlo, lo puede hacer. Abrirnos esa visión espiritual. Hermano, ¿puedo comentar algo? Sí, claro, Rosario. Mira, aquí precisamente también en Corintios mencionaba esa parte que dice, pero a nosotros nos fue revelado por medio de su espíritu, porque el espíritu es quien nos muestra los secretos profundos de Dios. Wow. Eso está fuerte. El espíritu es quien nos da a conocer, nos revela los secretos profundos de Dios. Así es, Rosario. Muchísimas gracias. Bueno, mi hermano, si no hay más comentarios, vamos a orar para despedirnos esta noche. En cuanto al espíritu y al cuerpo hay comentarios, pero ese es tema de otro estudio, definitivamente, pastor. Oh, sí. Oh, sí. Mucho más largo de lo que podemos hablar. Solamente quiero acotar que hay dos términos para el espíritu. Y uno es ruaj, que es el término hebreo, y el otro es neuma, que es el término que se utiliza básicamente en el griego. Y los dos son afiliados justamente a condiciones diferentes de la presentación del espíritu. No voy a confundir nada más esto, pero simplemente diciendo de que uno es de alguna parte lo que está relacionado con nuestra alma, que es más carnal, y lo otro es lo que está relacionado verdaderamente con la revelación del Espíritu de Dios, que es nuestra vida espiritual. Básicamente esas dos diferencias para ayudar un poco más a comprender. Amén. Ese hermano Miguel no está echando humo por la cabeza, sí sabe. Bueno, mis hermanos, está Sandra Badilla por allí para que nos dirija en oración, que estaba muy calladita hoy. Sí, aquí estoy. ¿Nos quieres dirigir en oración para despedirnos, Sandra, por favor? Sí, señor. Gracias, Padre amado. Hoy
Te damos las gracias por permitirnos reunirnos, por acompañarnos como familia, por recibir tu palabra, Señor, por alimentar el espíritu día con día, Padre. Te agradecemos por la vida de los hermanos que se pudieron reunir. Agradecemos por poder utilizar al pastor Carlos para transmitir tu palabra y tu mensaje, Señor. Te pedimos, Señor, nos bendigas una noche más, que nos des sabiduría para seguir adelante, Padre. Sí, Señor. Que nos guíes, que el Espíritu Santo nos pueda guiar en el día a día, Señor, tomando las mejores decisiones. Que nos cuides, nos protejas y que tu manto bendito y tu sangre nos cubran para que nada malo nos suceda. Que el tema de la pandemia no toque nuestras familias, no toque nuestros hijos, a nuestros esposos y esposas. Y que tú sigas siendo, Señor, esa guía que necesitamos para avanzar. Amén. Hoy agradecemos, Señor, todo lo que nos has dado. Con un corazón humilde lo recibimos, Señor, y te pedimos, pues, nos perdones por haberte ofendido de una u otra manera, con intención o sin intención durante el día. Así es, Y Señor. pedimos que nos ayudes a ser cada día mejores personas para avanzar y aprender más de ti. Amén. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Sandra, hermano. Yo les bendigo en el nombre de Amén. Jesús. La paz de Dios, la gracia del Señor, el favor del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Que la paz del Señor inunde sus vidas, sus hogares, sus corazones, y que el Señor les prospere en todas las cosas que hacen y que emprenden. Bendigo también a todos los hermanos que nos ven a través del YouTube, a través del Facebook. Recuerda, si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, dame un dedito arriba para que YouTube nos muestre a otras personas, y deja tus comentarios, deja tus preguntas y comparte esto con otras personas para que otras personas también sean bendecidas con este estudio bíblico. Bendiciones y nos vemos la próxima semana.